Un saludo, hermanos, bienvenidos a el estudio de profecía a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Estoy leyendo Fe y Obras, página 116. Un pensamiento chiquito, pero bueno. Miren lo que dice. No hay un momento en la escuela de Cristo donde nos graduemos. Así que en la escuela de Cristo no hay graduación. En la escuela de Cristo no hay un momento en que uno pueda decir, lo logré, estoy titulado y ya no necesito estudiar. Dice Fe y Obras, página 116, libro rojo, libro antiguo, hemos de proceder de acuerdo con el plan de la adición. Y el Señor procederá de acuerdo con el plan de la multiplicación. Así que todos aquellos que conocemos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, en la escuela de Cristo no hay graduación. En la escuela de Cristo hay que aplicar el principio de adición. Y una vez añadiendo conocimiento sobre conocimiento, el trabajo de Dios es en nosotros multiplicarla. Con esto en mente, aquellos que pueden, acompáñenme, vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga, nos acompañe en este estudio. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por esta hora de vida, por este momento en el cual podemos suplicar la presencia del Espíritu Santo, nuestro Dios. Ilumine nuestro entendimiento. Ponga en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Bendiga el hambre espiritual que tenemos y que el tema de hoy le pueda glorificar y podamos nosotros seguir creciendo, porque en la escuela de Cristo no hay graduación, solo hay añadición, solo hay más. Y una vez uno añada al conocimiento que ya le ha dado, usted ha prometido multiplicarlo en nosotros. Bendiga a cada oyente, bendiga a su pueblo, que en el nombre de Cristo Jesús podamos disfrutar el estudio de hoy. Amén. Amén. Siguiendo la serie que tenemos, hermanos, sobre los 144,000, hoy vamos a tocar el tema titulado Los 144,000 y el fuerte pregón. ¿Qué tiene este tema que enseñarnos? ¿Qué tienen que ver los 144,000 y el fuerte pregón? ¿Cuál es la bendición en este tema? La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, aquellos que tienen sus Biblias, en el libro de Isaías, Isaías capítulo 66, Isaías 66, versículo 19, palabra de Dios dice así: y pondré entre ellos señal, o sea, los voy a sellar. Ahí está hablando de los 144,000. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Aquí, hermanos, en Isaías 66, versículo 19, está la promesa primero que Dios va a sellar a su pueblo. Y una vez sellados, no los sella para llevárselos al cielo, los sella para primero protegerlos del tiempo terrible que viene, y segundo, la Biblia, Isaías 66, versículos 19 dice, y enviaré. O sea que una vez el Señor sella los 144,000, Él los envía a las naciones. A ese periodo de ser enviado a las naciones le llamamos el fuerte pregón. Pero está el fuerte pregón, está la voz potente, está esa voz fuerte en profecía. Mire lo que dice aquí Isaías 66, versículos 19. Y pondré entre ellos señal, serán sellados, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. El que sella es Dios. El que los envía es Dios. ¿Y a dónde van? Van a las naciones. Este ministerio tiene mucho que compartir al pueblo. Porque este ministerio de la verdad profética cree que hay una grande necesidad dentro del pueblo. Y
en el pueblo hay que alzar la voz para que el pueblo pueda alzar la voz en el mundo. O sea que para que los 144,000 sean enviados al mundo, a las naciones, sellados, preparados, capacitados, primeramente hay que alzar la voz dentro del pueblo. Pero termino de leer el versículo, dice: y pondré entre ellos señal, sellados, y enviaré de los escapados de Ezequiel 9, escapados del juicio de los vivos, escapados de los terribles juicios que vienen. En otras palabras, Dios los sella, los protege, los ayuda a escapar para una obra grande. A estos escapados los enviaré a las naciones. Por ejemplo, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tabal y a Javán, y a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. ¿Y qué harán? Dice palabra de Dios: y publicarán mi gloria entre las naciones. Queridos hermanos, ¿sabían ustedes que todas las iglesias juntas, o sea, estamos hablando de los católicos, los pentecostales, los mormones, los testigos, los adventistas, o sea nosotros, los adventistas del séptimo día, los bautistas, los metodistas, todas estas religiones juntas que profesan predicar el evangelio? Oigan bien, por allí había una estadística de que todas estas naciones juntas han alcanzado alrededor del 15% de la población del mundo. O sea que si usted piensa que hemos hecho la gran obra, yo no sé qué Biblia lee, hermanos. Porque la Biblia dice que hay que ir a todas las naciones. Hay que ir a todo el mundo. Y la verdad es que con el estilo de vida que llevamos laodicense, estamos un año luz atrasados, un año luz alejados de lograr impactar a todo el mundo. Si todas las religiones que profesan enseñar el evangelio han podido alcanzar solamente el 15% de la población mundial, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿en qué momento antes de la segunda venida de Cristo todo el mundo tendrá el privilegio de escuchar la palabra? ¿En qué momento antes de la segunda venida de Cristo? ¿En qué momento antes de que termine el tiempo de gracia podrá darse a conocer el evangelio en todo el mundo? No estamos diciendo que todo el mundo aceptará el evangelio, pero estamos hablando de darlo a conocer. Mis hermanos, aquí viene. Una vez sellados los 144,000, Apocalipsis capítulo 7, que ha sido la base de nuestra investigación en toda esta serie. Apocalipsis 7, del 1 al 4, encontramos que Dios detiene los 4 vientos. Versículo 2, Dios envía un ángel para sellar a su pueblo. Versículo 3, y dice que a estos sellados, versículo 3, le llama siervos de Dios. Y estos sellados de Apocalipsis 7, versículo 4, dice, son los 144,000. Y estos 144,000 sellados tienen una obra que hacer. Hemos dicho ya que Apocalipsis 7, del 1 al 4, nos habla de cuándo son sellados los 144,000 antes de que soplen los 4 vientos. Y también nos dice cuántos son sellados dentro de Israel, el Israel moderno. 144,000 siervos, fieles cristianos, fieles adventistas del séptimo día, fieles verdaderos obreros, ministros de Cristo. Pero hermanos, ¿qué mensaje van a dar ellos al mundo? Y dice Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, versículo 1 al 5,
Leamos el versículo 1 para entender, pero brevemente Apocalipsis 14, del 1 al 5, nos habla del carácter de los 144,000, de las cualidades del pueblo que va a dar el fuerte pregón. Y miré, aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Esto muestra que, siendo de que están con el Cordero, muestra que todavía es tiempo de gracia. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque tiene que ser una persona tan ignorante de las Escrituras, tan insensata, tan imprudente, tan falto del conocimiento de la palabra, que diga que esto es en el cielo. ¿Por qué? Porque siempre que el Cordero se ve en la Biblia es porque habla todavía de un tiempo de gracia. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en San Juan 1:29. Lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 5. El Cordero ante el trono del juicio. También vemos el Cordero en el periodo de los sellos. Apocalipsis capítulo 6. El Cordero, una vez mencionado en la Biblia, como aquí Apocalipsis 14:1, y miré, aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Esto para mostrar que es en un periodo de gracia, en el periodo en el que el Cordero todavía es salvación para el mundo. En ese periodo en que la gracia no ha terminado para el mundo, el periodo del Cordero, encontramos que aparecen 144,000. 144,000 Cristos pequeños caminando en esta tierra. ¿Y cuáles son las cualidades que tienen? Por ejemplo, versículos 2 y 3 dice que aprenden y cantan un cántico nuevo. También dice el versículo 4 que no se contaminaron con mujeres, mostrando que en el periodo en que todas las mujeres, todas las religiones, todas las iglesias se congregan, se confederan para hacer una falsa religión, los únicos que no ceden a esta falsa religión son los 144,000. Por eso es que son no contaminados con mujeres, o sea, con otras iglesias, con otras falsas doctrinas. Pero miren el versículo 4 interesantemente. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Queridos hermanos, el Cordero primeramente hizo una obra, murió en favor de la humanidad en esta tierra. Y los 144,000, para poder seguir a Cristo en el cielo, tienen que seguir al Cordero aquí en la tierra. O sea que estamos hablando del periodo de gracia y estamos hablando del periodo de la era cristiana, el Cordero. Además dice el versículo 5, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios. ¡Qué carácter el que logran los 144,000! Y la verdad, hermano y hermana, no importa lo que usted piense. Si usted piensa que su carácter o el carácter de toda la iglesia va a cambiar hasta que Cristo venga, siga esperando, y de una vez le aviso a través de la verdad profética que usted y yo nos vamos a perder si seguimos creyendo que el desarrollo del carácter será hasta que Cristo venga en las nubes. Eso es mentira, eso es satánico. Lo que Dios quiere que sepamos es que tenemos que desarrollar el carácter verdadero, el carácter de Cristo, para poder ser de los 144,000. Estos que escapan del juicio de Ezequiel 9, de la separación de tribu y cizaña en la iglesia. Estos que son sellados, y de acuerdo a Isaías 66, 19, estos son enviados a las naciones. ¿Y a cuántos tenemos que llegar, hermanos? ¿A cuántos tiene que llegar el mensaje de Dios? A todo el mundo. Y no ha llegado a todo el mundo. Lograr estas cualidades, a esto se refiere Apocalipsis 14, versículo 12, cuando dice:
aquí está la paciencia de los santos. Estos santos al final del versículo 12 son los 144,000. Así que no se engañe, si usted y yo estamos vivos y no somos ese tipo de santos con estas cualidades de los 144,000, hermanos, estamos perdidos, estamos cocinados. Algunos dicen, allá con este hermano y todas sus ideas. No. Estas no son mis ideas. Y tarde que temprano lo vamos a enfrentar. Porque con Dios no se juega. Aquí está la paciencia de los santos. O sea, estos 144,000 del versículo 1. Mantengamos el texto dentro del contexto. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Los 144,000. Y tienen la fe de Jesús. Así que el carácter de los 144,000 es delineado tan claramente en Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. Ahora, brevemente, ¿cuál será el mensaje de ellos? Y aquí empieza el asunto, porque estamos hablando de los 144,000 y el fuerte pregón. ¿Está el fuerte pregón en profecía? Por favor, discúlpenme, tengo un problema de garganta, de estar haciendo un sinnúmero de presentaciones. Espero que me puedan escuchar y oro para que el Señor permita que el sistema pueda reconocer mi voz. Y a estas alturas estoy gritando porque ya no tengo voz. Pero el mensaje de estos 144,000 que nosotros hemos recibido de 1844 para acá es el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Apocalipsis 14, versículo 6 dice: y vi a otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el mensaje del primer ángel, versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el mensaje del segundo ángel. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y toma la señal en su frente en su mano. Versículo 10. Este también beberá del vino de la ira de Dios, etcétera, etcétera. Estos tres mensajes, el mensaje del primer ángel, segundo y tercero, que están en Apocalipsis 14, noten que en el contexto del capítulo 14 está hablando de los 144,000. Muchos piensan que lo que están dando ahorita es el fuerte pregón con todos sus sermones y sus prédicas que hacen. Una cosa es tener el mensaje del fuerte pregón y otra cosa es dar el fuerte pregón. Es cierto, hay pastores, laicos, miembros que están predicando el mensaje del fuerte pregón, pero lamentablemente les informo que con todo lo que hagamos juntos, apenas que estamos dando un pregón chiquito, un pregón pequeño. Pero el fuerte pregón en su contexto de Apocalipsis 14 solo lo pueden dar los 144,000. Si quiere, vaya a estudiar 5 años teología, a ver si le enseñan eso ahí. Pero la Biblia, eso es lo que enseña. Y cómo me encanta cuando dicen que no hay que sacar el texto fuera de su contexto. ¿Alguna vez usted había tomado esto dentro del contexto? Que Apocalipsis 14 empieza hablando de los 144,000, del carácter que desarrollan del 1 al 5, el mensaje que dan versículos 6 al 9, el mensaje de los 3 ángeles. En otras palabras, desde 1844 para acá, lo que se ha dado es un pregón pequeño con el mensaje del primero, del segundo y del tercero. Y eso es por quienes lo han predicado a su potencia. Aún es un pregón pequeño. Pero cuando los 144,000 lo prediquen con el poder del Espíritu Santo, ellos darán el fuerte pregón de los 3 ángeles. Ahora, ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo lo podemos comprobar con la Biblia? Aquí va, hermanos. Apocalipsis 14, versículo 1.
Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Primeramente noten que están sobre un monte. Aunque de manera indirecta pareciera que esto es en el cielo, quiero decirles que en la Biblia, cuando Dios menciona el monte de Sión o sobre un monte, como Monte Carmelo, Monte de Sión, Monte de Sinaí, tienen significados importantes. Por ejemplo, para que Moisés recibiera los 10 mandamientos para el pueblo y el mundo, noten, Moisés tuvo que subir al monte. Para que Dios se manifestara en los días de Elías, Elías y el pueblo tuvieron que subir al monte. Para que Pedro, Juan y Santiago tuvieran un encuentro íntimo y una revelación más directa de Dios y su voluntad cuando Cristo estaba en la tierra, ellos tuvieron que subir al monte de la transfiguración. Lo que esto muestra es que si usted y yo queremos lograr ser de los 144,000 y estar sobre el monte de Sión, tenemos que lograr una experiencia como Moisés, que subió al monte y se encontró con Dios, como Elías, que subió al monte y Dios se manifestó sobre el monte. Tenemos que lograr una experiencia como Pedro, como Juan, como Santiago y Cristo, quienes subieron y tuvieron una poderosa experiencia sobre el monte de la transfiguración. Así que cuando hablamos que los 144,000 están sobre el monte, de manera clara muestra que ellos han logrado una experiencia singular, una experiencia única, y de igual manera como Moisés en el Medio Oriente, como Elías en el Medio Oriente, como Juan, Santiago y Pedro y Cristo en el Medio Oriente, o sea, en la Tierra Santa, en Palestina. De igual manera como ellos lograron una experiencia sobre el monte, los 144,000 también logran una experiencia poderosa y grandiosa como ellos. ¿Cómo lo sé? Por eso es precioso seguir la voz de los profetas y no la de los hombres, que están con un sinnúmero de interpretaciones que cuando usted investiga lo que uno y el otro dice son puras contradicciones. Pero mire lo que dice el espíritu de profecía con respecto a subir de un monte. Estoy leyendo Primeros Escritos, página 15. Escuchen el lenguaje que usa la sierva de Dios. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Escuchen ahora. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Puesto de otra manera, que los 144,000 logran una experiencia como Moisés cuando subió al monte y bajó del monte de Sinaí. Así que, hermanos, el que los 144,000 logren una experiencia sobre el monte de Sión, como Moisés al subir al Sinaí, como Elías al subir al monte Carmelo, como Santiago, Juan y Pedro y Cristo al subir al monte de la transfiguración de Mateo 17. Los que en el tiempo del fin logran en conjunto estas experiencias son los 144,000 cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, miren estos versículos. Vamos al libro de Mateo capítulo 5. Estamos enfatizando la importancia del monte, porque muchos no entienden
piensan que Dios solo mencionó lo del monte ahí por casualidad. Y aún en ese versículo hay mucho más que estudiar. Mateo 5, versículo 14. Creo que por primera vez van a captar algo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ese es otro detalle. Una ciudad, una luz, algo sobre un monte no se puede esconder. Así que si Satanás ha tratado de hacer algo con la iglesia y hacer que la iglesia no triunfe, viene el tiempo donde Dios tendrá a un equipo, a un ejército, a una iglesia, a los 144,000, a este remanente poderoso y consagrado, llamados santos en Apocalipsis 14:12, quienes estarán, por decirlo así, sobre un monte, quienes al verlo la gente mirarán la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del monte Sinaí. Así que para poder estar sobre el monte hay que subir, ¿verdad? Bueno, curiosamente el Espíritu de Profecía dice que la sierva de Dios tuvo una visión. Estoy leyendo en Primeros Escritos, página 14 y 15. Y fíjense que la profeta de Dios empezó a buscar al pueblo adventista allá abajo mientras estaba en visión. Y miren lo que Dios le dijo a ella. Dice así, Primeros Escritos, página 14 y 15. Dice: miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. O sea, la hermana White estaba en visión, así que miró hacia abajo para buscar al pueblo adventista y dice que no lo encontró. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar, oigan bien, un poco más arriba. ¡Wow! O sea que la profeta de Dios, como muchos de nosotros, estamos buscando al verdadero pueblo de Dios allá abajo. Cuando Dios dice que el verdadero pueblo de Dios adventista está subiendo hacia arriba. ¿Será que arriba hacia el monte? ¿Será que para lograr esa experiencia de Moisés, de Elías, de Juan, de Pedro, de Santiago sobre el monte? Interesante, ¿no, hermanos? Muy bien, sigue diciendo ella. El relato sigue diciendo: alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Así que para Dios el verdadero remanente, la verdadera iglesia adventista, no está ahí abajo en el mundo, está caminando hacia arriba en ese sendero del monte. Y curiosamente usted puede seguir leyendo y encuentra un par de grupos. Unos se cansaron, otros dijeron: Dios no nos ha guiado hasta aquí, y otros cayeron en el mundo, se fueron de la fe, se fueron de la religión, se fueron del cristianismo, se fueron de la iglesia. Pero curiosamente ella siguió viendo hacia arriba. ¿Y a quién creen ustedes que ella terminó viendo hacia arriba, allá en la punta del monte? La Biblia dice que vio a los 144,000. El Espíritu de Profecía dice, Primeros Escritos, página 14. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 vivientes, santos vivientes, reconocieron y entendieron la voz. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. ¡Wow! Así que de todo el pueblo adventista que ella empezó a buscar ahí abajo, el pueblo pasó década tras década caminando hacia arriba. Y en estas décadas de peregrinaje, lo último que ella ve en visión, allá arriba, sobre el monte, son a los 144,000, demostrando que los únicos que logran la experiencia
de Moisés, de Elías, de Cristo sobre el monte, que han logrado subir y adquirido una experiencia con Dios, son los 144,000. ¿Y qué reciben cuando están sobre el monte? El derramamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, escuchen este versículo ahora. Miren lo que dice el libro de Joel. En Joel Dios promete algo interesante. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Esto va a ocurrir con los sellados, los 144,000, y dice así: y será que después de esto, después de recibir las lluvias temprana y tardía, eso lo explicamos ya en otro estudio, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así dice. Pero cuando Dios derrame el espíritu, ¿dónde está su pueblo? Mira el versículo 32. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Noten que los que reciben el Espíritu Santo están sobre el monte de Sión. En Joel capítulo 2, versos 28, 29 y 32. Y en Apocalipsis, los que están sobre el monte de Sión, 14:1. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes, o el nombre del Padre, de Dios Padre. ¿Eran quiénes? Los 144,000. Así que quienes reciben el poder del Espíritu Santo en el tiempo del fin para dar el fuerte pregón son los 144,000. Ahora, ¿han escuchado ustedes la expresión de el fuerte pregón del tercer ángel? Muchas veces. O el pregón de los 3 mensajes angelicales. Pero, hermanos, ¿dónde está eso sostenido en la profecía? ¿Listos? Muy bien, apunten. Apocalipsis 14, versículo 9. Acuérdense que cuando estos mensajes se dan con poder, están los 144,000 sobre el monte. O sea, están allá arriba. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Subrayen eso, en alta voz. Yo sé que muchos han dado estudios del mensaje del primer ángel, del segundo y el tercero, pero jamás de los jamases explican este detalle. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. ¿Qué significa esa voz? Noten que esta alta voz, esta voz poderosa de Apocalipsis 14, versículo 9, lo dan los 144,000. Vamos a otro versículo para ver el mismo lenguaje de alta voz. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y 2. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó, o sea, y gritó con fortaleza en alta voz. ¿Con qué, hermanos? Con alta voz. O sea que cuando se dé el mensaje de Apocalipsis 14, versículo 6, versículo 8 y versículo 9, o sea, el mensaje de los 3 ángeles, cuando en verdad impacte al mundo, se dará en alta voz. Y estos versículos son sinónimos de otros en profecía, así que por favor síganme aquí. Vamos al libro de
Amós. Miren lo que dice el libro de Amós, capítulo 1, versículo 2. Palabra de Dios dice así, hermanos. Amós 1, 2. Y dijo el Señor, el Señor bramará, el Señor gritará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán y secaráse la cumbre del Carmelo. Noten, allá Apocalipsis 14, versículo 9 dice que el mensaje del tercer ángel será dado en alta voz. Apocalipsis 18, 1 y 2 dice que el mensaje del otro ángel o del cuarto ángel, como lo conocen muchos, dice que será dado en alta voz. Pues esa alta voz es lo mismo de Amós 1:2, donde dice que Dios bramará, rugirá, en otras palabras, dará a conocer su alta voz. Compare, hermanos, el bramido o el rugido de un ratoncito y un gato. Compare el rugido o el grito de un gato con un león, con un tigre. Lo que estamos haciendo hoy al predicar es la comparación de lo que hace un ratoncito. Pero mañana, cuando nos toque durante el fuerte pregón y en los 144,000 llenos del Espíritu Santo, no estaremos tratando de dar una voz, sino será con una voz alta, un altavoz. ¿Y qué tiene que ver el bramido de aquí de Dios, de Amós 1, versículo 2, con este animal específico? Miren lo que dice el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 5, versículo 8 y 9. Asimismo dice, vamos a ver aquí, un segundito aquí, hermanos. Vamos a ver. Ya casi, vamos a ver aquí. Bien, hermanos en teleconferencia, por favor confirmen que me escuchan. All callers are muted. All callers are unmuted. Hermanos, ¿me escuchan? Bien, disculpen, se desconectó. Bien, seguimos. All callers are muted and they can unmute themselves. Muy bien. Estábamos hablando de Apocalipsis 14, versículo 9, el altavoz. Apocalipsis 18, versículo 1 y 2, en altavoz. Amós 1, versículo 2, que el Señor bramará desde Sión y dará a conocer su voz desde Jerusalén. ¿Por qué este lenguaje? Mire lo que dice Miqueas 5, versículos 8. Asimismo será el resto de Jacob, o sea, el remanente, los sellados. Así será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña,
como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare hollaré, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán talados. O sea, está diciendo que en el tiempo del fin, el remanente va a ser como el león entre las bestias. Así que cuando en Amós 1, versículo 2 dice que el Señor va a bramar o va a rugir, estamos utilizando este símbolo para representar a su pueblo. Acuérdense que Cristo se conoce como el león de la tribu de Judá. Acuérdense que el león es el rey de la selva. En este sentido muestra que en el tiempo del fin el pueblo de Dios vendrá a ser tan poderoso que podrá dar un fuerte pregón. Otro versículo, vamos al libro de Joel. Joel capítulo 3 ahora. Joel capítulo 3, versículos 16 dice así: y el Señor bramará, gritará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Noten, hermanos y hermanas, de que aquí dice que la voz de Dios será dada a conocer. ¿Acaso no ha sido dada a conocer la voz de Dios? Sí, pero en una voz pequeña. Viene el tiempo donde se dará a conocer con un fuerte pregón. Y los que darán a conocer, o quienes tendrán el privilegio de dar el fuerte pregón, son los 144,000. Miren esta cita. Primeros Escritos, página 277. Primeros Escritos, página 277, dice así. Se titula El fuerte clamor, o sea, el fuerte pregón. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de un lado a otro del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Sigue diciendo abajo, aquí se repite aquí dice, se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. Subrayan ahora, la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta llegar a ser un fuerte pregón. Repito, la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios. Queridos hermanos, cuando el otro ángel de Apocalipsis 18:1 se una con el tercero, entonces los dos juntos forman el fuerte pregón. Pero note que el fuerte pregón comienza con una voz pequeña. Este ministerio y muchos otros que están en el pueblo han empezado a dar el pregón pequeño. Pero los 144,000 son los encargados proféticamente de dar la alta voz, bramir desde Sión, dar a conocer la voz de Dios desde Jerusalén. Exactamente, el fuerte pregón es la voz de Dios a través de los 144,000 mundialmente. Ahora, miren esto. Vamos a Apocalipsis otra vez. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo, subrayen en sus Biblias, hermanos, le siguió diciendo en alta voz. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía sobre esto. Eventos de los últimos días, página 205. Eventos de los últimos días, página 205. Dice así: a medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos, y poderosos. Este mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 12, abarca los dos mensajes precedentes, del 6 al 8. Se lo presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. O sea que cuando dice la profecía, Apocalipsis 14, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz o a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. ¿Captamos, hermanos? El fuerte pregón, el fuerte clamor, la alta voz, bramir desde Sión, símbolo, sinónimo del mismo evento, terminar la obra con poder. Quiere decir que el pueblo, los 144,000, tendrán el poder del Espíritu Santo. Evento de los últimos días, página 205. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. ¡Wow! Si usted piensa que el tiempo ha llegado de irnos a esconder en las cuevas e irnos allá a esconder en cualquier esquina, pensando que el Señor ya viene, queridos hermanos, hay naciones que convertir. Hay pueblos, ciudades que convertir. Las mismas iglesias adventistas del séptimo día, nosotros necesitamos conversión. Estamos dando un fuerte pregón con este tipo de música, este tipo de sermones, este tipo de teatros, este tipo de entretenimiento satánico que ha invadido a la iglesia. ¿Con eso estamos dando el fuerte pregón? Perdónenme, pero la verdad profética no cree eso. La verdad profética cree en la Biblia. Y la Biblia dice que los 144,000 son los encargados de dar el fuerte pregón. Y cuando lo den, todo el mundo lo sabrá. ¿Está usted listo? Dos detalles que ocurrirán cuando se dé el fuerte pregón. El primero está en el libro de Isaías. Y ya debo terminar porque tengo otro compromiso y el tiempo ya corrió. Isaías capítulo 11, versículo 9 dice: miren lo que ocurrirá cuando se dé el fuerte pregón por los 144,000. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Toda la tierra va a ser llena ¿de qué? Del conocimiento. Punto número 1. Punto número 2. Dice este libro, Profetas y Reyes, página 275. ¿Qué tipo de iglesia hará esta obra? Miren lo que dice aquí. Tal era la perspectiva que arrostraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los ángeles en derredor del trono de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria, Isaías 6:3. Y su fe fue fortalecida por visiones de las gloriosas conquistas que realizará la iglesia de Dios cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como cubren la mar las aguas. Isaías capítulo 11, versículo 9. El primero es que Isaías 1:9 dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. No quiere decir que todos en la tierra se van a convertir. Quiere decir que Dios no termina la gracia ni termina la obra hasta que todos tengan la oportunidad en el mundo de escuchar del Evangelio, de escuchar de Cristo, de escuchar de la salvación, de escuchar sobre la gracia. Pero hermanos, dice punto 2, que viene el tiempo cuando habrán gloriosas conquistas por la iglesia de Dios. Hermanos, eso lo leí en Profetas y Reyes. Miren lo que comentó la sierva de Dios también una vez más en otro libro llamado Comentario Bíblico Adventistas, tomo 7a. Tomo 7a. Miren lo que comentó sobre Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 dice así. Comenta. Estoy leyendo en la página 994. Las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. Sigue diciendo. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados, clave, a los seres humanos consagrados, que hombres 1, mujeres 2 y niñitos 3 abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias. Me llama la atención hombres y mujeres y niñitos. Hoy día apenas que predican los que dicen que son predicadores, ministros, laicos, ancianos. Y una mínima cantidad de las que profesan ser seguidoras de Cristo predican. Pero en el tiempo del fuerte pregón y de paso, entre los 144,000 habrán hombres, habrán mujeres y habrán niños. Y todos van a predicar. Hombres, mujeres y niñitos abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias. ¿Haciendo qué? Llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. Los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Queridos hermanos, el fuerte pregón claramente está íntimamente relacionado al deber, a la responsabilidad, al trabajo que le espera a los 144,000. Así es, son los 144,000 los que cumplirán el fuerte pregón. Pregunta, ¿está usted listo para ser uno de ellos? Queridos hermanos, no solo los 144,000 serán salvos. Y en nuestro próximo estudio vamos a estudiar el resultado del fuerte pregón en el mundo. ¿Cuánta gente, cuántas ciudades, oigan bien, cuántas naciones enteras se van a convertir? No para tener 24, 30 millones de adventistas del séptimo día, sino para convertir billones de seres humanos que aún esperan la salvación. Ojalá Dios nos despierte ahora y ojalá hoy decidamos ser uno de los sellados si estamos vivos o uno de los fieles que van a descansar, pero resucitarán en la resurrección especial para ayudar a los 144,000 y terminar la obra que nos espera durante el tiempo del fuerte pregón.
Ha sido un placer. Me despido. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos con una oración. Amén. Padre nuestro, muchísimas gracias por darnos su agenda, su plan, esta gran obra que aún nos espera. Ayúdanos hoy a despertar. Ayúdanos hoy a prepararnos. Ayúdanos hoy a decidir ser de los 144,000 vivos o estar entre los fieles que resucitarán para colaborar en esta santa obra en la resurrección especial de Daniel 12 del 1 al 3. Ayúdanos, oh Dios, a seguir al Cordero por donde quiera que va, y que pronto esta voz pequeña, esta voz chiquita, esta voz en miniatura, pronto pueda crecer y llegar a ser el altavoz, pueda ser el fuerte pregón, pueda ser el fuerte clamor, pueda llegar a ser la voz de Dios, pueda llegar a ser este bramido desde Sión, de acuerdo a Amós capítulo 1 versículo 2, Joel capítulo 3 versículos 16, Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 y 9, Apocalipsis 18 versículo 1 y 2. Que podamos cumplir primeros escritos, página 277, al máximo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.